Amados, un saludo. Es un gozo estar en esta santa ciudad de Amarillo. Bendiciones. Nosotros dos venimos desde España. También está la esposa de Juan Manuel también con nosotros. Gloria al Señor. Un abrazo gigantesco. Anoche, menuda experiencia viví en el avión, hermanos. Se desató una tormenta. No pudimos aterrizar. Un vuelo de 1 hora se convirtieron en 5 horas, hermanos. Y bueno, gracias a Dios ya estamos aquí. Así que anoche, wow, como de una película, el vuelo ese. Yo tenía la barriga como un buen culto evangélico, ¿no? Todo fluyendo con mucha libertad. Hermanos, perdí 10 kilos anoche. Así que, wow, gloria a Dios. Gracias, pastor, por la invitación. Pastor Jonathan Reina también. Vamos a disfrutar de esta conferencia y arrancamos con el primer mensaje en este fin de semana. El título es El fundamento de la iglesia. Okay, thank you. El texto, si queréis buscarlo, es Juan 20 y estaremos leyendo de 19 al 23. Juan 20, 19 al 23. Acto seguido, daré una pequeña introducción al mensaje y luego lo dividiré en 3 puntos, ¿verdad? Si queremos que la predicación sea santificada, tiene que tener sus 3 puntitos, ¿verdad, pastores? Amén, muy bien. Juan 20, 19 al 23. Juan 20, 19 al 23. Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, y aquí estamos hablando, por cierto, del día de la resurrección, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, y puesto en medio de ellos, les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y esta es la parte extraña y difícil del texto. A quienes remitiréis los pecados, o algunas versiones perdonáis los pecados, les son perdonados. Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Una pequeña introducción y luego divido nuestro texto en 3 bloques. Estamos en Juan 20. Podemos dividir este capítulo en 5 secciones principales. Sección 1, versículos 1 al 10, la tumba vacía. Cristo resucita, la tumba está vacía. Aleluya. Sección número 2, versículos 11 al 18, la aparición de Jesús a María Magdalena. Versículos 11 al 18. Sección número 3, versículos 19 al 23. Y aquí vamos a estar trabajando hoy la primera aparición de Jesús a los discípulos. Pero esta primera aparición no está Tomás. Y aquí vamos a estar hoy cavando, desglosando el texto. Cuarta sección, versículos 24 al 29. Una segunda aparición de Jesús a los discípulos. Esta vez Tomás sí se halla presente. Y luego acabamos con la quinta sección, versículos 30 al 31, que son en realidad los versículos más importantes del Evangelio de Juan. Son su declaración de propósito. Él te dice la razón por la que escribe la carta. Y bueno, tenemos que ir a la conclusión donde él dice que escribe estas cosas para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hoy estamos pues en esta tercera sección, la primera aparición sin Tomás, y vamos a dividir este texto en 3 puntos, empezando por la P. ¿Okay? Primer punto, P, paz. Juan 20, 19 al 20, paz. Juan 20, 19 al 20. Segunda palabra, paracletos. Paracletos con K. K de kilo, koala, Kit Kat, karate. Paracletos, versículos 21 al 22. Y tercer punto, pecado. Pecado, versículo 23. Repito rápidamente. 1, paz, 19 al 20. 2, paracletos con K de kilo, 21 al 22. Y número 3, pecado, versículo 23. Vamos a empezar con el primer punto. Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús. Puesto en medio de ellos, les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos, el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Aquí estamos, hermanos, en el día de la resurrección. La tumba está vacía. Cristo resucita. Pero los discípulos están, por así decirlo, en una tumba metafórica. Están escondidos. Están con las puertas cerradas. ¿Por qué?
por miedo de los judíos. Juan te lo dice ahí. Tenían miedo. Están pensando, acaban de matar a nuestro maestro. Han acabado con él. ¿Qué será de nosotros? Acabarán con nosotros también. Miedo. ¿Cómo es que Pedro negó al Señor 3 veces? Miedo, hermanos. El miedo cierra nuestras puertas. El miedo nos mete en esta tumba metafórica. Nosotros hacemos lo mismo en la iglesia, a nivel personal. Cuando hay miedo, nos encerramos en nosotros mismos. Y por tanto necesitamos tener un encuentro con el Cristo resucitado para superar este miedo, evangelizar, salir al mundo y anunciar que Cristo vive. Si aquí están con miedo, están preocupados, es la noche, la tarde del día de la resurrección. ¿Y ahora qué hace Jesús? Pues Jesús sabe que sus discípulos están escondidos. Y Él de forma milagrosa, soberana, hace algo aquí espectacular en su cuerpo resucitado. Él se presenta en una reunión con las puertas cerradas. Y te tienes que preguntar, pero vamos a ver, ¿cómo puede Cristo hacer esto? Pues no lo sé. I don't know. Je ne sais pas, hermanos. Cristo es poderosísimo. Él hace milagros. Y cuando las puertas están cerradas, Cristo es tan soberano que puede, de alguna forma milagrosa, manifestarse ahí. Cristo entra y dice, ¡pum! Paz. Paz. ¿Por qué paz? Contexto. Están con miedo. Están muertos de miedo. El miedo les está comiendo por dentro. Nos van a matar, van a acabar con nosotros. Tenemos los días contados. Cristo dice, paz. Es que en primer lugar dice paz porque los discípulos están fuera de sí. Están súper nerviosos, preocupados, angustiados. Claro, ¿qué harías tú en tal situación, no? Y luego otra cosa también. Ponte a pensar. Todos aquí me imagino que hemos estado en funerales, hemos enterrado a nuestros seres queridos. Imagínate, ¿no? Te entierra, yo sé que entierras a tu abuelo, tu abuela, tu tío, tu tía. Al día siguiente entras en la cocina. Está tu tío leyendo periódico, tomando su cafecito. ¿Qué haces, hermano? ¡Wow! Con razón tienes miedo. Dice el texto paralelo en Lucas 24:37 que cuando los discípulos vieron a Jesús estaban espantados y atemorizados. Con razón Jesús dice, paz, paz. No os preocupéis por los judíos. No os preocupéis por verme a mí, resucitado. Tened paz. Pero también, amados, hay un sentido más profundo aquí. Y aquí sigo algunas palabras del teólogo J.I. Packer, que ya no está entre nosotros, se fue a la presencia de Dios hace 4 años. J.I. Packer conecta la paz con las heridas, diciendo lo siguiente, cito textualmente al teólogo inglés. ¿Por qué Cristo hizo esto? Es decir, ¿por qué Cristo dice paz y al mismo tiempo enseña sus heridas? Dice Packer, porque no solamente para establecer su identidad, sino para recordarles la muerte propiciatoria en la cruz, mediante la cual Cristo había hecho la paz para ellos ante el Padre. Habiendo sufrido en lugar de sus discípulos como sustituto para lograr la paz para ellos, que ahora volvía en el poder de la resurrección para traerles esa paz. Por tanto, en la vida cristiana hay 2 tipos de paz. Está la paz subjetiva, que podemos experimentar en nuestro corazón, en el día a día, pero está aquí también la paz objetiva. Tenemos paz objetiva para con Dios mediante el sacrificio propiciatorio de Cristo. Y propiciación significa que aplaca la ira, apacigua la ira de Dios. Cristo entonces, en virtud de su muerte propiciatoria, proclama paz entre Dios y los creyentes. Hay paz objetiva y como consecuencia hay paz subjetiva. Tenemos paz en nuestras almas porque estamos en paz objetiva con Dios. ¿Es así? ¿Es así, hermanos? Lo estoy hablando en coreano, ¿verdad, hermanos? Es así. La paz objetiva genera paz subjetiva en nuestros corazones. Paz, he muerto por vosotros, he resucitado por vosotros, paz, recibid mi paz. Y entonces los discípulos se ponen a regocijar. Versículo 20, y los discípulos pues se regocijaron viendo al Señor. Inicialmente atemorizados, espantados, con miedo, como yo anoche en este avión. Señor, sálvame, Señor. Yo iba como Jonás, ¿no? Y aquí ellos también con miedo, pero cuando Cristo dice paz, todo cambia, hermanos. Todo cambia. Paz, gozo. Y aquí tenemos el cumplimiento de Juan 16:22, donde el Señor les dice, vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver
y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Así que cuando Dios se acerca a nosotros, cuando vemos la gloria de Cristo, hay paz, hay gozo en el Señor. Dios da paz que sobrepasa todo entendimiento. Si tú pues quieres vivir como creyente en la paz que sobrepasa todo entendimiento, medita mucho en las heridas del Señor. Medita mucho en el Calvario. Medita mucho en la tumba vacía. Y esta paz celestial inundará tu corazón. Y escrito está en el profeta Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Hay paz en el Señor. No se turbe vuestro corazón, hijitos. Creéis en Dios, creed también en mí. Hay paz con Dios por medio de Jesucristo. Y si tenemos paz con Él, no hay que temerle al hombre. Jesús nos dice, Mateo 10:28, no temáis a los hombres. No temáis a los pelirrojos, que os pueden quitar la vida, pero no pueden matar al alma. Temed más bien a Dios, que puede matar cuerpo y el alma en el infierno. Teme pues al Señor y no tendrás por qué temerle al hombre. Y acabo este primer punto con una ilustración. ¿Algún hermano aquí tendría miedo a las cucarachas? ¿Alguna hermana tal vez? Sí, hay bastantes manos levantadas. Ahora, yo sé cómo librarte, ¿no?, de tu temor a las cucarachas. Todo lo que tengo que hacer es encerrarte en una habitación repleta de cucarachas y luego soltar un tigre. Tú te olvidas en ese mismo instante de todas las cucarachas, ¿verdad? Porque hay un temor mayor. ¿Y cómo puedo yo librarme de mi temor al hombre? Temiendo al Señor, viendo al Señor alto exaltado, viendo al Cristo crucificado, viendo la tumba vacía. Ahí está la paz objetiva con Dios y ahí está la paz subjetiva. Y hoy, en el nombre del Señor, anuncio a todos aquellos que sois de Cristo aquí, paz, paz, paz del Espíritu Santo para el pueblo de Dios. Y la iglesia de Dios dice, amén, aleluya. Ahora, número 2, el Paracletos. Versículos 21-22. Hemos hablado de la paz que ofrece Jesús en un contexto de mucho miedo, pánico. Y ahora, número 2, Paracletos. Y Jesús ahora habló otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, Juan es el evangelio del envío, uno de los verbos más repetidos en el evangelio de Juan es enviar. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y dijo, recibid el Espíritu Santo. Bueno, en primer lugar vemos que la iglesia está fundamentada en la muerte de Cristo y en la tumba vacía. Y Cristo entonces comparte este mensaje con los 11, y digo 11 porque Judas Iscariote, bueno, ya sabéis, había ahorcado, ¿no? Y ahora Cristo les da una comisión. Él espera que ellos divulguen esta misma noticia. Cristo crucificado, Cristo resucitado. Ahora, chicos, os toca a vosotros. Mi Padre me envió a mí y ahora yo os envío a vosotros. Es un poco como el texto que leyó antes el hermano Isaac en el tiempo de la alabanza. Oro también por aquellos que han de creer en la palabra de ellos. O sea, yo doy una palabra a los 11 y espero que muchos crean por medio de la palabra, por medio de la misión que yo ahora les estoy dando. Porque en Juan vemos que el Padre da palabras al Hijo. Juan 17:8. Padre, las palabras que tú me diste, les he dado. Pero ahora Cristo toma estas palabras, les dan en efecto a los 11 y ahora una comisión. Él les envía para que prediquen la palabra con el fin de que otros crean en el segundo versículo 20. Por tanto, nuestro mensaje, el mensaje de paz que anunciamos es Cristo. Cristo su muerte, Cristo su resurrección, Cristo el Señor. Por ejemplo, en Hechos 4, la palabra nos enseña, en Hechos 8, cuando Felipe desciende a Samaria, él predica el evangelio en aquella ciudad y Lucas resume el evangelio predicado por el hermano Felipe en una sola palabra. Dice, Felipe les predicó a Cristo. Ahí está el mensaje en una sola palabra. Cristo es el mensaje que anunciamos. Os pongo otro ejemplo. Pablo dice en 1 Corintios 2:2,
Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. El mensaje se resume en Cristo. Predicamos a Cristo, anunciamos a Cristo. Ahí está la paz. La paz está en Cristo. Y hoy como iglesia necesitamos recuperar nuestro fundamento. El mensaje de Cristo. A nivel material anunciamos el Evangelio y a nivel formal la predicamos. Esta noticia la damos a conocer. La anunciamos verbalmente, no a través de nuestras acciones amorosas. Sí, tu prójimo necesita ver tu amor. Necesita ver tú entregándote una vida cristiana. Pero el Evangelio es una proclamación verbal. Y nuestros vecinos no serán salvos si no les predicamos verbalmente el Evangelio. No sé cómo van las cosas aquí en Estados Unidos, pero en España hay predicadores que siempre están citando a Francisco de Asís, ¿no? Un monje católico que decía, predica el Evangelio en todo momento y si es necesario, usa palabras. Vamos a ver, ¿qué es la predicación sino una proclamación verbal? ¿Cómo puedes tú predicar el Evangelio sin usar palabras? Sí, vives una vida consagrada, fructuosa, amén, y eso es importante para ganar el crédito de tu vecino. Pero el Evangelio ha de ser proclamado verbalmente. Pero ¿qué pasa? Somos cobardes, inventamos pretextos, no quiere decir nada, tengo miedo, estoy con las puertas cerradas. No, hermano. Necesitas anunciar a Cristo. Verbalmente predica el Evangelio. Sí, haz buenas obras, no me malinterpretes. Pero haz buenas obras y predica el Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios para salvación, no nuestras buenas obras. Pablo lo dice en Romanos 1:16, no me avergüenzo de vuestro buen ejemplo, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. No, él dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Hermanos, prediquemos a Cristo. Sí, hagamos buenas obras. Mujeres, estáis casadas con hombres no creyentes. 1 Pedro 3:1 en adelante. Tenéis que adornar la palabra de Dios con una vida casta, viviendo de forma apacible. Amén. Estas obras son preciosas y pueden abrir el corazón de un marido. Pero llega un momento cuando hay que anunciar el Evangelio, compartir el Evangelio, porque sin el Evangelio no hay salvación. Por tanto, amados, dejemos por favor de citar a Francisco de Asís. Empecemos a citar la Biblia. Empecemos a predicar la palabra de Dios. Dios ha querido salvar al hombre mediante la locura de la predicación del Evangelio. No buenas obras, no fruto. El Evangelio es la locura que nos salva. 1 Corintios 1:21. Por tanto, santos, necesitamos predicar a Cristo, predicar al verdadero Cristo, porque hoy también hay muchos Cristos. Hay muchos nuevos Jesús entre nosotros en el siglo XXI. Pablo nos advierte, 2 Corintios 11:4, acerca de otros Jesuses. Por ejemplo, nosotros en España y en Europa, hay un Jesús hoy día marxista, hay un Jesús arcoíris, ¿no? En el mes del orgullo, ahora está el Jesús gay, el Jesús verdad, el Jesús arcoíris. Este Jesús existe en muchas iglesias liberales hoy. Hay un Jesús de la prosperidad, hay un Jesús de la conversión positiva, hay un Jesús judaizante, hay un Jesús feminista, hay un Jesús Barbie, y hermanos, podría seguir y seguir. Nosotros no anunciamos un Jesús inventado en el siglo XXI. Anunciamos el Jesús apostólico, el Jesús de la Sagrada Escritura. Y hoy, hermanos, he aprendido algo. No es suficiente concentrarte en un culto y oír a un pastor hablando acerca de Jesús. Tú tienes que examinar bien para ver de quién está hablando este hombre en el púlpito. ¿Es el Jesús de la palabra de Dios o es el Jesús de su propia imaginación? Seamos celosos por el Cristo verdadero, porque este Cristo es el único que salve. En su nombre y solamente en su nombre hay salvación. Escrito está en Hechos 4:12, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Si no creemos en este Jesús, el crucificado, resucitado, el Señor, el Jesús apostólico, no tenemos salvación, no tenemos evangelio. Nuestra iglesia carece de fundamento.
No prediquemos de becerros de oro contemporáneos, sino de Jesús apostólico. Prediquemos a Cristo, anunciemos a Cristo. Nuestro fundamento como iglesia evangélica es Cristo crucificado, resucitado. Y ahora, aquí tenemos un grupito de hombres llenos de miedo, preocupados. Están con, una ansiedad tremenda. Y ahora 11 personas. ¿Cómo van estos 11 hombres? ¿Cómo van a revolucionar el mundo para la gloria de Dios? ¿No? Cristo exige. Yo quiero que hagáis discípulos todas las naciones, bautizándolos, discipulándolos. Mateo 28, 19 y 20, ¿verdad? Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo puede este grupo de 11 personas ahora cambiar el mundo para la gloria de un Mesías rechazado, odiado, menospreciado, pisoteado? Pues versículo 22, habiendo dicho esto, Cristo sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Aquí tenemos un acto simbólico. El Señor Jesús aclara que el poder para llevar a cabo la misión que acabo de darles depende exclusivamente del Paracletos, del Espíritu Santo. John MacArthur dice lo siguiente: esta declaración de Jesús se entiende como la garantía por parte de Cristo de que el Espíritu Santo vendría, pues los discípulos solo recibieron en el día de Pentecostés. Ahora hay que reconocer, pre-Pentecostés, antes de Pentecostés, los discípulos disfrutaron de una medida del Espíritu, porque claro, tenían fe en Cristo. ¿Y cómo puedes tú tener fe sin el Espíritu Santo? Algo del Espíritu Santo habían experimentado en sus vidas. Ellos confesaron a Cristo Señor antes del día de Pentecostés, y sabemos según 1 Corintios 12:3, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y Pedro nos dice, en Juan 6, a finales del capítulo, versículo 68, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿verdad? Entonces, antes de Pentecostés, los discípulos ya reconocieron el mesiazgo, el señorío de Jesús. O sea, tenían fe en Cristo, pero necesitaban estas aguas vivas, poder de lo alto. Y en Pentecostés lo que reciben por primera vez es algo poderosísimo. Antes de Pentecostés podemos hablar de gotas de lluvia. Pero a partir de Pentecostés, hermanos, es un torrente. Antes de Pentecostés, el suelo mojado. Post Pentecostés, el suelo saturado. Algunas citas. Cirilo de Jerusalén, de la iglesia patrística, dice lo siguiente: en el día de Pentecostés, el Espíritu es dado abundantemente. Es decir, sí, antes tenían el Espíritu Santo porque eran salvos, pero en Pentecostés es algo poderosísimo. Dice el puritano John Owen lo siguiente: aunque Dios dio su Espíritu en cierta medida antes, no lo derramar, de nuevo como Cirilo, es algo abundante, no lo derramó hasta aquel día, Pentecostés. Y en nuestra generación, el hermano Joel Dickey ha escrito lo siguiente: que en aquel día recibieron el derramamiento sobreabundante del Espíritu Santo en Pentecostés. O sea, hubo una obra del Espíritu, pero luego a partir de aquel día en adelante, empezaron a transformar el mundo para la gloria del Señor. El acto que vemos aquí en nuestro texto simbólico, y esto es algo bastante común en Juan. Yo llevo ya más de 3 años exponiendo el Evangelio de Juan en nuestra iglesia. Y los hermanos tienen ganas de echarme de la iglesia, ¿no? 3 años predicando el Evangelio de Juan. Pero hay muchos ejemplos de esto, donde Juan nos relata un episodio de algo simbólico, de otra cosa que ha de suceder un poco más adelante. Pongo un par de ejemplos para que me sigáis aquí la línea de pensamiento. Ejemplo 1. En Juan 13:8, Jesús dice: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y prosigue a lavar a los discípulos y a Pedro, que estaba poniendo pegas. Pero estas palabras en realidad son simbólicas. Están hablando de la obra de Cristo en la cruz. No se cumplieron ahí aquel día cuando Él los estaba lavando. Estas palabras estaban hablando simbólicamente de la obra que Cristo iba a hacer en el futuro. Ejemplo 2. En Juan 13, versículo 31, Jesús dice lo siguiente: ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Pero Jesús no fue glorificado hasta su resurrección
en Juan capítulo 20. Por tanto, Jesús dice algo en Juan 13, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, pero está hablando de un suceso que iba a darse en el futuro. Entonces vemos lo mismo aquí. Y un tercer ejemplo, Juan 17:5. Jesús ora en el presente diciendo al Padre, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Ahora, y una vez más es algo que no sucede hasta la ascensión del Señor a la diestra del Padre. Se aplica la misma regla aquí. Cristo está diciéndoles que la comisión que reciben será llevada a cabo en el poder del Espíritu Santo de Dios. Por tanto, ¿cuál es el fundamento de la iglesia? El Evangelio. Cristo crucificado, Cristo resucitado. Ahí está nuestro mensaje, la buena noticia. Pero ¿cómo se ha de predicar este mensaje? En el poder, en dependencia del Espíritu Santo. Hermanos, vosotros pensáis que yo voy a subir a un avión en Almería y luego otro avión en Madrid, otro avión en Dallas, y en este avión de Dallas a Amarillo casi perderme la vida. Vosotros pensáis que yo estoy tan mal de la cabeza que yo voy a venir aquí a Amarillo, predicaros si yo no tuviera fe en el Espíritu Santo. Hermanos, yo creo que vale la pena el esfuerzo, porque al anunciaros la palabra de Dios, el Espíritu sopla misteriosa y secretamente. Y estas palabras son vida. Y vosotros que sois del Señor, estáis bebiendo estas palabras, os están nutriendo. La palabra de Dios hace proezas en el Espíritu Santo. Charles Spurgeon, predicador más famoso de todos los tiempos, se dice de él que cada vez que iba subiendo su púlpito ahí en Metropolitan Tabernacle en Londres, él iba subiendo su púlpito, susurrando, hablando consigo mismo, diciendo, creo en el Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo. El poder no está en el pastor, no, el poder no está en el predicador, el poder está en el Espíritu Santo de Dios. Él levanta a los muertos, Él nos resucita, Él nos santifica. Gloria a Dios Padre, gloria a Dios Hijo, gloria a Dios Espíritu Santo. Por tanto, iglesia, tenemos una misión, un fundamento, el Evangelio. Y este Evangelio es predicado en el poder, en dependencia del Espíritu Santo. Y si dependemos del Espíritu Santo, no tendremos las puertas cerradas. Las puertas estarán abiertas. Estaremos confiando en su poder para respaldar la palabra. Y ahora la parte más difícil del mensaje. Y aquí tengo ganas ya de bajar del púlpito. Y bueno, esto da paso al hermano que va a daros unos anuncios. Tercer punto del mensaje, pecado. Versículo 23, un texto bien polémico. Y a ver si podemos arrojar algo de luz sobre esta declaración aquí. No os olvidéis de todo el contexto que acabo de dar. El mensaje de Cristo crucificado y resucitado. El poder del Espíritu Santo. Y esto nos ayuda a entender lo que está escrito aquí. A quienes remitiereis los pecados, perdonar sería un sinónimo aquí, les son remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Ok. Fundamento de la iglesia es el Evangelio de Cristo. Ahí está nuestro fundamento. Cristo es el fundamento. La predicación del Evangelio, nuestro fundamento, y predicamos en el Espíritu Santo. Bien. Nuestro fundamento, el Evangelio. Los reformadores. Lutero, ¿no? La primera confesión luterana redactada, 1530, la confesión de Augsburgo. Podéis descargarla, está gratis en Google. Descargáis la confesión de Augsburgo. Dice artículo número 7 que la iglesia es, cito textualmente, la asamblea de todos los creyentes, entre los cuales se predica genuinamente el Evangelio. La primera marca de la iglesia es con Lutero, es con los luteranos. Bueno, Melanchthon fue quien redactó la confesión de Augsburgo. Primera marca de la iglesia es la predicación del Evangelio. Por esta razón los evangélicos ponemos el púlpito en el centro de la iglesia. Vas a la iglesia católica, tienen el púlpito a un lado. Y en el centro de la iglesia, ¿qué hay? La mesa de la Eucaristía, tenéis ahí la imagen de la Virgen María, el Cristo crucificado. Los protestantes a propósito colocaron el púlpito en el centro de la iglesia. ¿Por qué? Porque estaban dando a conocer una gran verdad. Aquí, cuando estamos congregados alrededor de la palabra.
La voz más importante en este lugar no es la voz de ningún hombre, sino la voz de la santísima, bendita, inerrante, infalible, inspirada palabra de Dios. La primera marca de la iglesia es la fiel predicación del evangelio. Segunda generación de la Reforma, Juan Calvino, conocido francés, dice exactamente lo mismo en la institución. Dice, la primera marca de la iglesia es la predicación sincera de la palabra de Dios. La palabra, y eso es lo que vemos en el evangelio. Porque Cristo se encarnó, Dios el Hijo se hace hombre. ¿Y a qué se dedicó, hermanos? Él fue un predicador de la palabra. En Judea, en el sur, predica la palabra. En Samaria, en el centro, predica la palabra. En Galilea, en el norte, predica la palabra, la palabra, la palabra. Envía a los apóstoles. ¿Con qué fin? Para que prediquen la palabra. Juan 17:20, el texto que nos leía antes Isaac, ¿verdad? Yo oro, ruego por aquellos que han de creer en la palabra de ellos. Pablo, que no forma parte del grupo de los 11, él dice en 1 Corintios 1:17, Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio. Hermanos, estamos viendo aquí un patrón. Predicar el evangelio, predicar el evangelio, predicar la palabra de Dios. La primera iglesia en Hechos 2:42, la primera marca de una iglesia neotestamentaria es perseverancia en la doctrina apostólica. Y te quedas ahí preguntando, bueno, ¿qué es la doctrina apostólica? La doctrina apostólica es la predicación de la palabra, es el evangelio del Señor Jesús. Y luego Dios levanta a pastores en la iglesia primitiva, tales como Timoteo. ¿Y qué dice el Espíritu Santo a Timoteo? Una y otra vez, Timoteo, predica la palabra. A tiempo predica la palabra, fuera de tiempo predica la palabra. Timoteo, entre tanto que voy, dedícate, joven, a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza. Lee la palabra, enseña la palabra, exhorta a los hermanos a partir de la palabra. ¿Y por qué? ¿Por qué tanto hincapié en la palabra? Porque la palabra, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si no predicamos el evangelio, no podemos esperar que la gente nazca de nuevo. No podemos esperar conversiones. El evangelio es el imán que Dios usa para atraer a sus elegidos hacia Él. Por tanto, prediquemos el evangelio, prediquemos la palabra. Y por tanto, si tú, por ejemplo, te mudas, tienes que estar en una nueva ciudad. Si eres un creyente con salud espiritual, lo que tú haces a la hora de acercarte a aquella ciudad no es preguntarte, bueno, ¿en qué iglesia me voy a congregar? La iglesia con el mejor equipo de alabanza, la iglesia con el mejor sistema de sonido, la iglesia con el pastor más guapo de toda la ciudad. No. La oveja que está siendo santificada se pregunta, en esta ciudad, ¿cuál es la iglesia más fiel a la palabra? Amén. Amén, hermanos. Si estamos bien de cabeza y bien de salud espiritual, nos preguntamos por la palabra. La palabra. Queremos que el pastor nos hable de la palabra. Yo no quiero visiones de Guillermo Maldonado. Yo no quiero consejos de Yesenia. Yo quiero la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y ahora, en este marco, Jesús dice algo extraño. Si vosotros predicáis fielmente la palabra, fielmente el evangelio, entonces a quienes remitiereis los pecados les son remitidos. Contexto, pues, el evangelio, la predicación del evangelio produce verdadero perdón. Pero aquí hay que tener mucho cuidado con este versículo, porque los católicos usan este texto en su catecismo para decir que los obispos y presbíteros literalmente tienen el poder de absolver el pecado. Y vamos a hacer algo aquí con el permiso del pastor Jonathan Reina. Yo os voy a citar el artículo 1461 del Catecismo Iglesia Católica. La primera vez en la historia de esta iglesia que vamos a leer el Catecismo Iglesia Católica. No os preocupéis, después del culto los sugieres vendrán con jabón, agua calentita para lavar el púlpito, ¿de acuerdo? Así que vamos a leer el Catecismo Iglesia Católica en el nombre de Patri, tu Filii, di Spiriti Sancti. Amén. Dice lo siguiente: puesto que Cristo confió a sus apóstoles el ministerio de la reconciliación, los obispos y los presbíteros continúan ejerciendo este ministerio
Y en efecto, los obispos y los presbíteros, en virtud del sacramento del orden, fijaos en lo que voy a decir ahora, que nadie diga amén, tienen el poder de perdonar todos los pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Qué blasfemia, hermanos, me están entrando escalofríos por todo el cuerpo. Menuda blasfemia. Queridos hermanos, hay un hombre que puede perdonar los pecados. Y su nombre es Jesucristo de Nazaret, Rey de Reyes, Señor de señores. Los obispos, los presbíteros no pueden perdonar el pecado. ¿Os acordáis de Marcos 2? Jesús dice al paralítico: hijo, te digo, tus pecados te son perdonados. Y la gente, ¿pero qué dice este? Blasfema. ¿Quién puede perdonar los pecados? Sino solo Dios. Exactamente. Han sacado la conclusión correcta. Este varón, treintañero, Galileo, es Dios encarnado. Encarnación, no somos nestorianos, es encarnación. Dios el Hijo se hace hombre y perdona el pecado. Y ahora, no vamos a interpretar este texto en sentido católico. Según el contexto de lo que venimos predicando desde el primer versículo hoy, Cristo está diciendo, al anunciar el Evangelio, tal y como viene revelado en la palabra, al anunciar fielmente la buena noticia de Cristo, son perdonados los pecados, o los pecados son retenidos. Es decir, tú eres hombre de Dios, mujer de Dios, tú predicas el Evangelio, compartes el Evangelio, y la persona que recibe este Evangelio le puede decir con la autoridad de Dios: si tú crees este mensaje que acabo de anunciarte, y si tú te arrepientes del pecado, tus pecados serán perdonados una vez y para siempre. Y si tú rehusas creer, la ira de Dios reposa sobre ti. En este sentido, los discípulos son enviados evangélicamente. En el sentido evangélico, predican la buena noticia y a través del anuncio del Evangelio dan a conocer cómo los pecados pueden ser o perdonados o retenidos. Dice Enrique Bullinger, él cogió las riendas, tomó las riendas del movimiento de la Reforma después de la muerte de Zwinglio, ahí en la ciudad suiza de Zúrich, en aquel entonces la Confederación Helvética. Y Bullinger explica este versículo diciendo: los apóstoles remetían los pecados de los hombres cuando, por medio de la predicación del Evangelio, lo que hemos visto hoy, enseñaban que los pecados de los hombres eran remitidos y que se les concedía la vida eterna por medio de la muerte y la resurrección de Cristo. Y retenían los pecados de los hombres cuando anunciaban que la ira de Dios permanecía sobre aquellos que no creían. Otra cita, J.C. Ryle, siglo XIX, dice lo mismo. Yo considero que este texto se puede parafrasear de la siguiente manera: os otorgo el poder para declarar con autoridad a quienes se perdonan los pecados y a quienes no. Considero que de estas palabras solo se puede deducir la autoridad para declarar, y por tanto yo rechazo la extraña idea que defienden algunos, aquí está pensando los católicos, la extraña idea que defienden algunos de que nuestro Señor deseaba delegar a los apóstoles la facultad absoluta de perdonar los pecados. Entonces, para que todo esto no nos suene raro, voy a poner una ilustración. Aquí, yo os digo, hermanos, Jesucristo murió por los pecadores en la cruz. Y Jesucristo resucitó literal, corporalmente al tercer día. Cristo regresará en gran gloria por los suyos. Y ahora os digo, si vosotros creéis este mensaje y os arrepentís de vuestro pecado, tenéis la promesa de vida eterna. Tenéis el perdón de todos vuestros pecados. Yo acabo de cumplir con lo que está ahí escrito en Juan 20:23. Os he anunciado el Evangelio y os he explicado cómo vuestros pecados pueden ser perdonados. Pero también os digo, porque no os conozco, es posible que hay incrédulos entre nosotros. Si no creéis en la muerte expiatoria de Cristo, si no creéis en su resurrección al tercer día, si no ponéis vuestra fe en Él, si no os arrepentís del pecado, iréis al lago de fuego y azufre. Estáis bajo condenación eterna. La ira de Dios arde al consideraros. ¿Veis, hermanos? Se cumple el versículo. Anunciamos el Evangelio, siendo fieles al fundamento de la iglesia, y Cristo utiliza la predicación del Evangelio para perdonar los pecados o para retener los pecados.
Este versículo se interpreta en el sentido evangélico de la palabra. Tú, cuando predicas el evangelio, estás cumpliendo con este versículo. Tu iglesia, cuando tu pastor predica el evangelio día domingo y llama a la gente a la fe, al arrepentimiento, está cumpliendo con este versículo. Y también hay un segundo sentido en el que podemos entender el versículo 23. La esfera de la disciplina eclesial. Yo sé que la disciplina es una casi palabrota, un taco, ¿no? Una palabra grosera en la iglesia contemporánea. Ya no tenemos disciplina porque no hay membresía en las iglesias. Y no queremos que haya membresía porque, bueno, queremos llenar la iglesia a cualquier precio, ¿no? No queremos poner normas, no queremos que haya rendición de cuentas porque, bueno, la gente se irá. Vamos a ver, hermanos. ¿Tú piensas que una oveja del Señor va a querer alejarse de una iglesia que está predicando fielmente la palabra de Dios, que procura defender la santificación de sus miembros? No, una oveja no va a irse de un sitio así. Una cabra sí, una cabra se marchará. Las ovejas se quedarán. Entonces, en el sentido de la disciplina, la iglesia tiene autoridad de parte de Dios para declarar quién es un miembro del reino de Dios y quién no, según los frutos. Por ejemplo, Jesús dice en Mateo 18, si tu hermano peca contra ti, repréndele, estando tú y él solos. Y si él te oyere, has ganado a tu hermano. O sea, lo haces en secreto para defender su reputación. No saques el móvil y manda al pastor, pastor, Jaime ha pecado contra mí. No, hablas con Jaime a solas, cara a cara, hombre a hombre, con valentía, ¿verdad? Y si él no te hace caso, sigue en su patrón de pecado, llamas a uno o dos más, y está escrito en Mateo 18, 16, si no hace caso a este grupito pequeño, pues luego tienes que hablar con la iglesia. Y si este pecador impenitente no hace caso a la iglesia, Jesús te dice, el Jesús de la Biblia, no el Jesús mariposa, no el Jesús osito peluche del siglo XXI, el Jesús apostólico te dice, Mateo 18, 17, si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Y esto qué quiere decir? Significa que la iglesia no debe seguir reconociendo a este impenitente como un verdadero miembro de la iglesia de Cristo, porque sus frutos están diciendo todo lo contrario. Y en este sentido, Jesús dice algo hay en Mateo que sirve como paralelo de Juan 20 y 23. Jesús dice en Mateo, el texto que os estoy citando, 18, de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatáis en la tierra será desatado en el cielo. En términos muy sencillos, la iglesia que predica el evangelio fielmente, que vela por la santificación de sus miembros, si hay un impenitente o un grupo de impenitentes rebeldes, insumisos en esta iglesia, que no quieren reconocer la autoridad de la iglesia y ellos deciden perseverar en su pecado, la iglesia los excomulga. Y Dios pone su sello de aprobación sobre esta declaración de la iglesia local. Por tanto, Juan 20, 23 lo interpretamos en el sentido evangélico de la palabra y también en el sentido de la disciplina. Y como dice el puritano Matthew Henry, a quienes admitáis a la comunión con vosotros, según las normas del evangelio, Dios lo admitirá a la comunión con él. Y a quienes expulséis de la comunión por no arrepentirse y por obstinarse en pecados escandalosos, serán entregados al justo juicio de Dios. Ahora, yo sé que cuando hablamos de estos textos la gente siempre reacciona diciendo, no, esto es legalismo, fariseísmo. ¿Por qué? Porque ya no amamos según el amor bíblico. Amamos con un amor hollywoodiense. Amamos según el amor que todo lo acepta en el siglo XXI, ¿verdad? El amor que ya no cree en el pecado, el amor que se goza en la injusticia. Tenéis un dicho en los Estados Unidos, love is love. No, hermanos, no. El amor bíblico no se goza de la injusticia. El amor bíblico es santo. El amor bíblico es fiel al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y cuando una iglesia temerosa de Dios expulsa a un impenitente por rehusar arrepentirse, esta iglesia cuenta con el aplauso del cielo. Y ahí está el peligro, hermanos. No busquemos nunca el aplauso del hombre. Busquemos la aprobación de nuestro Padre Celestial. Y en ese sentido podemos cumplir con Juan 20 y 23. Pero ¿cómo podemos hacer esto? Una vez más, Padre, danos de tu Espíritu Santo.
Danos de tu Espíritu Santo, porque nos da temor. Y no queremos, ¿no?, tomar medidas radicales según la Biblia, porque nos entra el miedo que vimos en el primer punto hoy del mensaje. Entonces, ¿cómo podemos ser hallados fieles en anunciar este fundamento de la iglesia? ¿Cómo podemos ser hallados fieles a la hora de administrar la disciplina en el temor del Señor? Orándole al Padre día tras día: Padre, lléname del Espíritu Santo. Lléname de tu buen, dulce, santo Espíritu, amado Padre. Y así serás glorificado en mi vida. Pues acabamos todo recapitulando lo aprendido. Hemos estudiado 3 puntos. Punto número 1, hablamos de paz. Paz. ¿Por qué? Porque estaban asustados, preocupados, con miedo, con ansiedad. Y Cristo habla de paz. Paz objetiva, según sus heridas, y paz subjetiva, que emana de la paz objetiva. Número 2, hablamos del Paracletos. Cristo sopla simbólicamente diciendo: yo os comisiono para que prediquéis el evangelio que ahora habéis conocido. Pero para llevar esta obra a cabo necesitáis desesperadamente el Espíritu Santo. Y por tanto Cristo simbólicamente sopla. Y tú y yo debemos ahora entregarnos a la fiel predicación del evangelio, no con un espíritu de cobardía, porque Dios no nos dio espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. No tengas miedo. Mayor es el hermano que está contigo que el que está en tu contra. Y número 3, acabamos hablando del pecado, este texto tan polémico que los católicos tuercen. El versículo 23 lo que quiere decir es: conforme nuestra fidelidad, estamos anunciando este evangelio apostólico, ahí está el perdón de los pecados. Ahí está la falta del perdón de los pecados. Todo aquel que cree este mensaje será salvado eternamente. Y todo aquel que se rebela contra este mensaje será condenado eternamente. En ese sentido, interpretamos el texto y rogamos a Dios pidiéndole que nos llene del Espíritu Santo para que podamos ser hallados fieles en defender el fundamento de su iglesia, el santo, bendito evangelio apostólico. Y la iglesia de Dios dice amén. Oremos al Señor y luego daremos paso a unos anuncios. Amén. Gracias, amado Padre, por tu escritura, que es clara, poderosa, es luz, nos alumbra, nos ilumina, nos da entendimiento y es placentera, Señor, a nuestro corazón. Tu palabra es como miel, como vino refinado, como un manjar suculento. Amado Padre, queremos rogarte que tu paz, esta paz objetiva que nos diste en Cristo, produzca en nosotros paz subjetiva. Ayuda a mis hermanos, ayúdanos a todos con nuestra lucha contra el miedo, la ansiedad, los temores. Por miedo de los judíos nos encerramos a nosotros mismos. Amado Señor, permite que contemos una vez más al Cristo crucificado, al Cristo resucitado. Permite que nos acordemos del poder del Espíritu que opera eficaz y poderosamente en nosotros. Y danos poder, danos de nuevo, Señor, para tu gloria. En segundo lugar, que este amado Paracletos nos dirija, nos guíe, nos ayude en este gran llamamiento, ser fieles al fundamento. Señor, no queremos que el fundamento de la iglesia sea otra cosa que el evangelio de Cristo, Cristo crucificado, Cristo resucitado, como cantamos en la alabanza. Cristo sea el centro, Señor. Sí, amado Dios, que tu Paracletos sople, fluya, se mueva, para que Cristo reciba toda la gloria en nuestras iglesias. Y finalmente, número 3, este tema del pecado. Señor, gracias por el entendimiento que nos has dado hoy de este texto. A no divorciar este versículo de lo anterior. A no divorciar este texto del evangelio, que es el único mensaje que puede perdonar el pecado. Y el único mensaje que también ofrece esta falta de pecado, hablando de los obstinados, endurecidos, aquellos que blasfeman tu nombre. Así que, amado Dios, danos temor santo, danos más temor de ti. No queremos ver a las cucarachas, sino al tigre, al león. Temerte a ti, Señor, y andar, amado Dios, levantando en alto el fundamento de fundamentos, Cristo.
Cristo, Cristo. Señor, que Él sea el eje de esta conferencia, que Él sea el motor de todo, y estamos felices de poder estar aquí. Bendice a cada predicador, bendice cada ponencia y abre nuestros corazones para que este fin de semana sea un festejo, una celebración de tu gracia salvadora revelada en la faz de Jesucristo. Oramos todo esto en el nombre de Jesucristo, y la iglesia de Dios dice amén y amén. Gloria al Señor. Amén.